Este libro, pues en el que evidentemente, pues seguramente no todos están de acuerdo y a lo mejor José no del todo. Yo estoy contento con él. Expresa lo que pienso en este momento. Y lo que pienso en este momento, en mi relación con toda la realidad y en mi relación con este misterio que nos envuelve, que yo sigo llamando un tú. Sin ese tú divino, pues mi vida cada día, a pesar de estar muy bien acompañado por Cristina, se sentiría más huérfana, más sola. Y yo por eso no quiero renunciar a esa relación. Y particularmente deudor de mi relación con Jesús, que para mí es el maestro de maestros. No es un maestro más, sino que es el maestro de maestros, es más que un maestro. Es esa unión con todo que otros han buscado, que nosotros buscamos cada día y que en él se realiza completamente. Entonces, es la razón por la que me sigo llamando cristiano. Estoy convencido de que Jesús era realmente un ecologista y doy ahí las razones por qué. Hago una lectura de la Biblia en la que estoy convencido de que la Biblia es verde, es decir, lo expresa de manera limitada, una cultura de su tiempo en el que, como decías con razón, una cultura patriarcal, antropocéntrica, etcétera, ¿no? Procuro hacer una lectura de textos polémicos de la Biblia, ayudado, yo no soy biblista, pero entre los miles de libros que he leído mucho de Biblia, y esto me ha ayudado a comprender ciertas cosas, y por ejemplo, le dedico no demasiadas páginas a la Biblia, pero lo suficiente para acercarme e intentar explicar esta lectura ecológica del someter, dominar, y sobre todo, es decir, las claves de los salmos, de los profetas, para mí son un mensaje absolutamente actual, ¿no? O sea que unas claves que han sido traicionadas por el mismo pueblo de la Biblia, igual que el cristianismo ha traicionado el mensaje de su fundador, de Jesús. Y en este sentido, cuando hablo de la traición, hablo de que la Iglesia ha traicionado muchas veces ese mensaje de Jesús y sin embargo, últimamente ha empezado a escuchar. Yo estoy convencido de que Francisco pasará a la historia, sobre todo por la Laudato Si. Realmente como digo en el libro, es mucho más que una encíclica que denuncia el atentado ecológico y que da respuestas. Es mucho más que eso. Es una concepción de la realidad de manera relacional, que esta es la clave ciertamente que decías de mi libro, que hasta no hace mucho hubieran declarado hereje a Francisco. O sea, la Iglesia sospechó durante siglos de esta perspectiva relacional porque pensaba que eso era panteísmo y perdía la centralidad de Dios y tal, como tú has criticado con razón. Entonces, este libro, que yo he puesto mucha expectativa en él, y aún estoy a la expectativa también de ver su reacción en la gente, de cómo es leído, cómo es, y supongo que habrá distintas lecturas y ojalá se escriban y se publiquen esas distintas lecturas, porque a mí también me ayudará a entender mejor lo que he intentado expresar ahí. Pero es mi pensamiento por una parte más maduro, más actual, pero que expresa mis preocupaciones de siempre. Y mis preocupaciones de siempre, ya leí, no sé quién decía que en realidad un escritor siempre vuelve hay unas perspectivas que articulan su pensamiento y su manera de escribir, y yo que he escrito de muchas cosas, Loli dijo algunas, pero en estos 25 libros míos, que es decir, me he acercado a mí hay dos personas que me han fascinado su pensamiento y lo que han significado particularmente, y empiezan por P. Una es Raymond Paricar y otra es Prisciliano.
Eh, el libro mío que más éxito ha tenido, de hecho han sido varias ediciones, es un libro en gallego que es Prisciliano, una cultura galega, y tuvo su éxito también en Portugal y tal. Las dos personas fueron adelantados a su tiempo y por eso son gigantes de los que aprendemos, ¿no? Eh, entonces, este libro decía que expresa mis preocupaciones de siempre, que han sido la naturaleza y el mundo. Este es mi cuarto libro sobre la cuestión de la ecología, por tanto, este tema me ha preocupado. El primero llevaba un título que es un verso del himno galego, titulaba Do teu verdor cinguido, ¿no? Y entonces el tema es ecologismo. Y ahí es donde le dediqué más espacio a la cuestión de la Biblia como un libro verde. A una amiga mía, escritora ecologista profunda, critica exactamente lo mismo que hacías tú, diciendo, ¿cómo se puede decir que la Biblia es verde con lo que aquello dice del dominar la tierra? ¿Cómo se puede decir que Jesús... Yo vuelvo sobre mis argumentos que a mí me convencen. No solo la naturaleza y el mundo, sino la gente y Dios, eh, el misterio que nos envuelve, esa divinidad que es más grande que nuestro Dios personal, pero que yo lo vivo de una manera. A mí me sirvió en esto, como en muchas cosas, aprender de Panikkar cuando dice: hay muchas maneras de expresar esta realidad que no tiene nombre, pero la más excelsa, y eso lo repite él, es la perspectiva personal. Es una de las cosas en que coincidimos, una de las muchísimas cosas en que coincidimos Raymond Panikkar y yo. Curiosamente, he tenido conflicto con algún teólogo muy querido y muy conocido en el que dice, no, mira, Dios no es más que eso. Yo digo, Dios es más que personal. También es personal, pero es más que personal. La realidad divina no está concernida por ninguna expresión, completamente, ¿no? Pero hay una experiencia que a mí me concierne más. Panikkar utilizaba una expresión hindú, como otras muchas geniales, que hablaba de Istadevata. Istadevata, en el hinduismo, que es un conjunto de religiones más que una sola religión, Istadevata es la divinidad por la que yo me siento más concernido. Es mi realidad personal, ese Dios al que yo me dirijo, con el que yo me comunico, con el que yo me siento. Entonces, por una parte son mis apuestas de siempre, la naturaleza, el mundo, las culturas, las religiones. Aparecen los animales, por supuesto, y digo, hay una cosa que en su tiempo, cuando lo dije, tuvo mucha polémica, que los animales tienen alma, incluso ha habido algún documento papal que no llegó a tener entidad magisterial, pero que sí, que hablaba de que los animales tienen alma, y un proboste del Vaticano llegó a decir que hay un cielo para los animales, y en el cielo al que iremos todos, pues si no hay animales, pues mira tú, que cada uno que lo entienda y como quiera, ¿no? Me encanta la imagen de Panikkar del futuro como el mar al que va mi gota, ¿no? Pero en ese mar en el que están mi gota y todas las gotas están las de la gente que he querido y la de los animales, sin duda. Entonces, este libro, además de mis preocupaciones de siempre, manifiesta claramente mis apuestas. Y yo me gustaría que los que lean el libro se acerquen ahí. Habla de ecologismo, evidentemente, es una de las claves del libro, pero habla también de feminismo. Es decir, el ecofeminismo es una de las claves del libro. ¿Por qué? Porque creo que no se puede apostar por un compromiso con este mundo sin apostar particularmente por la lucha de la mujer en una época, más que una época patriarcal, ¿no? Pero la apuesta ecologista y feminista, ecofeminista, se complementa con la apuesta pacifista, otra de las apuestas que aparece muchas veces en mi libro, y de ahí que hablo no solo de ecofeminismo, sino de ecopacifismo. Y particularmente yo, si hago una apuesta ecologista, tengo que hacer una apuesta altermundialista, porque el mayor problema de la opresión de este mundo
no es que se acaben las ballenas, que también, sino que se acabe con los pobres. Todos somos valiosos, todos son valiosos. El mayor atentado ecológico es la muerte de los pobres. Esto fue una de las cosas más geniales que dijo Indira Gandhi, que en otras cosas fue poco fiel a su pueblo, pero ahí manifestó. Realmente el mayor problema ecologista es que la destrucción del mundo se destruye en primer lugar, sobre todo, para los pobres, ¿no? Es una apuesta por algo que yo ya decía incluso en el título en otro libro, por la armonía. Una de las cosas que más he buscado en mi vida es buscar la armonía. Mi mujer, que es la que más convive conmigo y la que mejor conoce mis defectos, a pesar de mis virtudes, y por eso me sigue queriendo a pesar de mis defectos, sabe mi búsqueda de la armonía y la dificultad de buscar y realizar la armonía cada día. Pero sin armonía, es decir, yo me destruyo mi mundo. El libro parte precisamente de la perspectiva científica de la complejidad, del efecto mariposa, ¿no? Es decir, de cómo cualquier